Buenos días, sed bienvenido. Hoy vamos con las mutaciones de 4 líneas que nos llevan al hexagrama terminal eh, del arquetipo 36, el oscurecimiento de la luz. Este se caracteriza por el trigrama Lick, la claridad abajo y arriba con la tierra. En el ámbito personal, lo que significa en términos generales, obviamente quiero decir en el ámbito de humanidad, lo que implica es que la oscuridad ha invadido las relaciones entre los seres humanos y lo que prevalece es lo vulgar. En este contexto, la indicación para el noble es pasar anonimado, tanto por la propia seguridad como de el aporte de verdaderos valores que pueda llevar en su interior sean preservados, sin hacer brillar su luz, anonimado entre la oscuridad. Este es el que tenemos hoy como complementario terminal. El primer escalón lo iniciamos precisamente con el hexagrama número 1, lo creativo, cuyas características exigibles para su cabal cumplimiento son la máxima elevación ética posible en relación al objetivo de nuestra consulta, la capacidad de proveer adecuadamente con la justa medida a aquello de lo que nos vamos a ocupar o que tenemos en mente, que ello lo propiciemos, es decir, que mantengamos la elevación de principios y la capacidad de propiciación de manera perseverante, tanto cuando estamos inicialmente ilusionados por el proyecto, como cuando en el devenir del tiempo, el ánimo flaquea y por tanto no hay esta predisposición, estamos obligados también a seguir proveyendo conforme a la mayor capacidad ética a nuestro alcance y desde luego la justa propiciación en todo momento de aquello de lo que nos estamos ocupando. Y además tener la capacidad de estar abiertos a las expectativas que nos van demandando al proyecto, al objeto de nuestra consulta, los distintos periodos de evolución y crecimiento del tiempo. Dentro de este contexto, la segunda línea en mutación, línea segunda, nos lleva al hexagrama número 13, la cuarta al 9, la quinta al 14 y la sexta al 43. La segunda línea de lo creativo, cuya característica legendaria es la de espíritu de dragón, significando, como siempre decimos para aclarar, que no es la misma concepción del dragón malvado europeo que tiene que ser abatido por San Jorge, sino el dragón en el extremo oriente significa la máxima capacidad de energía espiritual del ser humano y por tanto está representada por el cielo como lo creativo. Bien, en este contexto, la mutación de la segunda línea lleva al dragón a decirle, oye, muéstrate en el campo que ya tienes formación suficiente ante la comunidad de los hombres en lo libre, el hexagrama complementario de esta línea transicionalmente, donde es preciso ya que te vean y que tú te correlaciones, siquiera sea a nivel de contemplación y de contacto con la libre comunidad que tienes delante. La cuarta línea en mutación, que después de esta, ya primera del trigrama externo, dice, así deberás posteriormente a primer contacto, a la primera toma de contacto, perfilar libremente en tu intimidad como prototipo legendario literario de dragón, lo muestra en esta posición sobre una alta colina, escrutando cuál es
de los vientos, aquel que se corresponde con su inclinación natural. De manera que lo trascendente vuelve, lo que siempre está en el ser humano, la libertad de elección, en este caso de una manera subrayada. El texto tradicional le dice que nadie mejor que el propio consultante debe auscultar en su corazón si la inclinación le lleva hacia una tendencia o si la lleva hacia otra. Él está perfilando cuál ha de ser su rúbrica, su estilo, y todo esto lo termina, esta labor la termina con el complementario transicional, esa grama número 9, que dirigido hacia el propio carácter va perfilando los matices, el bien acabado, la obra acabada de orfebrería para el encaje perfecto. La siguiente línea ya vemos es línea central de lo creativo y por tanto ya vemos todo perfectamente perfilado y cómo el dragón del propio consultante con su proyecto se lanza al vuelo con sus pares dentro de la gran posesión en la que ha de ejercer sus funciones con iguales, con una exigencia a la par de la gran posesión, gran responsabilidad con aquello que hace. La gran posesión viene determinada de manera refleja por el arquetipo transicional que es el hexagrama 14. La sexta, sin embargo, ya en la cumbre, es una severa advertencia para el dragón. Acostumbrado a ir pasando por las etapas e ir consiguiendo logros, debe entender que debe haber momentos de parada y de inflexión, incluso de dar un paso atrás, como es lo que debiera ser en esta línea, pero sin embargo su arrogancia lo lleva a su soberbia, lo lleva a entrar, a querer sobrepasar, a seguir progresando de esa manera impetuosa. El 43, como complementario transicional, le dice, ojo, voz de alarma porque te gobierna una debilidad que debes naturalmente saber superar sin violencia, sin enmascaramiento de tus propios defectos y tomando en consideración este punto de inflexión. Así que ante el ascenso de la vulgaridad, mantén tu perfil entre la oscuridad. El siguiente arquetipo nos sitúa frente a lo establecido y al establecimiento tradicional, la estructura de la montaña, que en el magisterio, y el consultante con su proyecto es el joven párvulo, que va a abrirse un arroyo serrano que, respetando las condiciones del establecimiento en el que emerge, pues deberá ir con docilidad y paulatinamente acumulando los elementos poco a poco para abrirse un cauce en torno a ese establecimiento. Dentro de este contexto, la ignorancia primaria, la ignorancia juvenil, muta la línea primera que lleva el hexagrama 41, la segunda que lleva el 23, la tercera al 18 y la sexta al 7. Dentro de este contexto de aprendizaje inicial, por la primera línea entramos, vamos a llevar al niño al parvulario y previamente el texto tradicional nos dice que es necesario destrabar de aquellas acomodaciones que lo hemos provisto en el ámbito familiar, porque ahora se trata de disciplinarlo conforme a una formación para adultos. El complementario transicional así lo exige, es el 41. La merma de los deseos, de los caprichos, de aquellas costumbres familiares excesivamente protectoras
que debemos saber desbrozar para que se discipline conforme a la labor en que entra en la institución para aprender. La línea segunda, habiendo superado esta primera etapa, dice ahora es momento de dar la alternativa al joven. Ya es capaz de hacerse cargo de ciertas labores en un ámbito restringido. Y obviamente hay que saber soportar la impericia que no tiene todavía. No es maestro en lo que hace. Se ocupe de lo que se ocupe, tiene ya ciertas capacitaciones, pero no lo termina como el artífice profesional, que tiene una firma, un estilo, un acabado perfecto. Bien, de manera que con estas condiciones y teniendo en cuenta el complementario, que es el 23, más allá de emprendimientos no, sino que la parte reversible de este 23 de manera positiva, pues fomentar la base con generosidad. Perdón. La tercera línea de mutación nos previene de que debemos corregir la veleidad del consultante o del proyecto o para el emprendimiento del proyecto, que viendo el, le pasa una idea por delante, disculpa, pasa una idea por delante y se prenda y va tras ella, pero al instante pasa otra y también se va, de manera que implica un carácter de inestabilidad que el complementario transicional ve la necesidad de corregirlo. Es el trabajo lo echado a perder. Pero ¿qué es lo que hay que hacer en una situación como esta? Pues volver a ver cómo se nos ha colado esta debilidad, corregirla en la base y vigilar el nuevo rumbo para que no volvamos a desbarrar. La línea sexta, al final de este contexto de aprendizaje, pues tiene una importante advertencia. Dice, a la hora de corregir el error, lo que hace falta es no, en principio, no hacer jactancia del poder magistral y desde luego ningún uso de crueldad, sino simplemente corregir y enderezar aquello que estaba en una posición torcida, ponerlo en la dirección adecuada conforme a necesidad, ordenarla estratégicamente como un buen general y disciplinarlo en ese sentido, como indica el complementario transicional de esta última línea del aprendizaje, que es el ejército. Así, y ante el ascenso de lo vulgar, oculta tu luz entre la oscuridad. El siguiente eslabón lo iniciamos ante una alta torre atalaya, desde la que se puede ver a lo lejos, pero a la que también se ve a lo lejos. Es la representación de un rey que visita la comarca para ver si las costumbres se mantienen adecuadamente, o la labor de un sacerdote o mediador mediúnico, permítanme la redundancia, que está a nivel humano entre el cielo y aquellos que lo siguen y esperan sus instrucciones. Se ha cumplido la ablución, dice el texto, pero todavía no es el sacrificio, de manera que exige una total concentración para no desdecir los dictados celestes y no confundir a aquellos que están pendientes de la labor o de las palabras o de la gestualidad del director de orquesta. Dentro de este contexto, la primera línea lleva al 42, la tercera al 53, la quinta al 23 y la sexta al hexagrama número 8.
La primera línea del contexto del 20 de la atalaya, estamos en el primer peldaño y el texto oracular le dice al consultante desde un primer peldaño de la escalera, de la escala, no hay visión suficiente como para poder ejercer un dictamen con carácter eficiente y crítico. Esto estaría bien para aquella gente sin pretensiones ni responsabilidades que se reúnen en la plaza pública y arreglan el gobierno según sus palabras. Pero para un noble es insuficiente. Complementario transicional, que es el aumento del arquetipo del aumento del carácter, el Sagrama 42 dice del lastre de vulgaridad, y ve con ello elevando tu propio carácter. El texto dice, el noble donde ve el bien lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de ellos, y con ello está estimulando a sí mismo y al entorno para el cruce de las grandes aguas. La tercera línea, que también muta y lleva el Sagrama 53, ha admitido la primera lección de la línea y el complementario transicional, pues vemos que el contexto oracular le dice al consultante, ahora es en esta tesitura posterior a la digestión de lo previo, que juzgue, ¿no?, conforme a tus sentimientos, rémoras de aquel antiguo estado en que la verbalidad lo podía arreglar todo. Aquí debes hacer un análisis objetivo por medio de un balance de pérdida y ganancia, de una auditoría imparcial por los efectos prácticos de tu comportamiento, y en virtud de ello, pues podrás decidir hacia dónde moverte, estableciendo una base de evolución gradual en el que cada paso debe estar bien cimentado y que con todo tu esfuerzo y atención evolucione de una manera que tienda a cumplir la labor de manera ejemplar. La quinta línea, ya central del telegrama externo, pues dice, el noble en una situación de gobernación como esta que pretendes ocupar y que quizás debas ocupar, pues su principal preocupación radica no en su emprendimiento personal, por sus logros personales, sino en que su compromiso se basa en fomentar la base con generosidad, como es la parte positiva del hexagrama 23, que es no pretender arrollar hacia adelante, sino primero fortificar la base para que tenga consistencia. La sexta, que es la de la sabiduría, sobre la anterior, pues ya la preocupación incluso da un salto cualitativo de un orden universal, que dice aquí la, 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 la primera preocupación y la fundamental del noble consiste en no dar un ejemplo inadecuado, pero es decir, ni para con el ámbito de soporte, digamos la tierra, ni con el ámbito de mediación que es el hombre, ni con el ámbito de lo espiritual trascendente. Todo ello con un verdadero sentido de solidaridad, como implica la imagen refleja del arquetipo transicional 8, la solidaridad. Así, aunque entre la oscuridad haya de ocultar tu brillar. El siguiente arquetipo que nos encontramos en nuestra labor de hoy es el de la inocencia. Es un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía. Arriba está Chien, el cielo, y abajo
su primogénito, que lo sigue sin duda, sin segundas intenciones y sin desvío. Estos son los requerimientos de este arquetipo en su manera eh, ideal, ideal para aplicar en la realidad del consultante. Bien, que lo obtiene como respuesta oracular única. Partiendo de esta base, en la consulta presente, muta la línea tercera, que debe integrarse sobre lo que acabamos de decir, y que lleva al hexagrama número 13, la cuarta que lleva al 42, la quinta que lleva al 21 y la sexta que lleva al 17. La tercera línea de la inocencia dice, estamos en contexto de la inocencia, pero tú no debes hacer un depósito prematuro ante la abierta comunidad. La comunidad está representada por el arquetipo transicional de este primer movimiento del consultante, pero debe abstenerse de hacer un prematuro depósito de confianza, porque aquello que deposite le va a ser sustraído por el primer transeúnte desalmado que pase. La cuarta línea en mutación, que es ya primera del trigrama externo, habiendo asumido lo previo el consultante, pues dice, sin embargo, nada de lo que esencialmente te corresponde lo vas a perder siempre que te ocupes en delastrar de vulgaridad y estimule tu carácter en un crecimiento generoso de estimulación general, como indica el complementario transicional hexagrama 42, arquetipo de el aumento por medio de la capacidad de estimular el bien. La línea quinta dice, dentro de este contexto en el que estamos de la inocencia, dice, y puesto que siendo de este modo tu comportamiento y tu manera de instruir el proceso de tu vida, como indica el hexagrama 21, muerde atravesando los obstáculos intromisos en la manera correcta de tu alimentar, no deberás tomar ninguna medida contra enfermedad que en ti no haya donde arraigar. Precisamente ¿por qué? Porque tú te ocupas en morder atravesando y quitando de en medio todos los elementos que impiden una correcta alimentación. Hexagrama 21, la mordedura trajante, como acabo de decir. Finalmente, la línea sexta, pese a que estamos en un contexto general de inocencia, pero ya hemos visto que la inocencia tiene unos requerimientos importantes, que no se trata de la mera corazonada, del ámbito demagógico, de ciertos ambientes populares que dicen, oye, yo lo que siento en mi corazón es genuino, para nada. Aquí, por ejemplo, en esta situación, este sentimiento de inocencia está totalmente deslavazado de tiempo y es improcedente y te llevaría a un craso error, porque el complementario transicional lo que te dice es que lo que debes es conformarte con las circunstancias dadas. De hecho, el hexagrama 17, que es el arquetipo que genera esta mutación, dice, y que va en armonía con el tiempo dado, lo que dice es a conformarte con las circunstancias. De manera que no quieras por vanidad entre la oscuridad hacer tu luz resaltar. El siguiente arquetipo es el hexagrama de la sobrecarga. Tiene una primera línea yin y la última también, de manera que toda la estructura está sobrecargada y amenaza hundimiento. Cruje la viga maestra. Características para superar esta situación, pues vamos a ver los trigramas componentes. Abajo zoom, que significa capacidad suave de penetración como la razón para analizar. El interior es pleno de energía, pero amenaza hundimiento.
y nos remite a que analicemos en relación a los principios de lo creativo nuestra estructura y que la resolvamos serenamente como indica tweet arriba. Aunque tengamos que padecer cierto elemento de soledad para analizar cómo redistribuimos estas cargas para que no colapse nuestra estructura. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 43, la segunda al 31, la cuarta al 48 y la quinta al 32. Primera línea de esta estructura sobrecargada y que además es una línea partida. El texto le dice al consultante, toma todas las medidas que haya a tu alcance, pero prevén el aporte porque el complementario transicional amenaza desbordamiento. Tienes que estar advertido. Y aunque la gente del entorno te puede decir, uy, qué meticuloso, cuán pertisca en los pequeños detalles, sí, no importa. Pon un lienzo de blanco carrizo debajo para amortiguar las posibles consecuencias negativas. Es lo que procede para desalojar el peligro de desbordamiento de un mal gobierno de la debilidad. La segunda línea en mutación de este estado de sobrecarga le dice al consultante, en tu medio adulto y perfectamente maduro, eh, sofisticadamente y acostumbrado ya a un cierto nivel, no vas a encontrar regeneración. Dirígete a los ámbitos más joviales, más juveniles, menos formados, pero que contienen mayor frescura de vitalidad, así como el arquetipo literario de la línea es un árbol viejo que por tener un arroyo serrano que corre cerca puede hacer rebrotar por medio de la extensión de sus raíces hacia abajo una nueva primavera. Esto es el segundo, con el cortejo, la segunda línea, con la necesidad de cortejar, esa grama número 31, aquí está tu interior, no pretendas saberlo todo y ábrete receptivamente hacia esa fresca lozanía que puede darte un nuevo rebrote. La línea cuarta sobre la anterior y ya primera del trigrama superior, pues dice, acepta esa ayuda capaz de subvenir tu necesidad, pero hazlo en lo elemental, no vayas a pretender aprovechar los beneficios para otras causas o para elementos de oropel o de excesiva sofisticación. Mantente en los niveles de lo elemental como indica el complementario transicional. El 48 es agua, exhortación comunitaria básica, no son panes ni peces y mucho menos una rica caldereta, para nada, en lo elemental. La línea quinta, sobre la anterior, le dice al consultante, no gastes en aparentar lo que debes saber preservar para darle durabilidad a tu carácter, como indica el complementario transicional, esa grama 32, que es arquetipo de dar duración al carácter, de manera que no pretendas brillar en medio de la oscuridad. El siguiente arquetipo se repite en el trigrama Can, agua, lo abismal, y por tanto el texto se denomina el agua, lo abismal, significando peligro objetivo, pero también representando un magisterio universal de capacidad fertilizadora. Siempre que el comportamiento para vencer las dificultades sea como el del agua, fiel a sí misma, actúa de una manera transparente y adecuándose a fluir por donde el terreno le presenta la gravedad inmediata para salir con sencillez.
Dentro de este arquetipo muta la línea que lleva al 60, la segunda al 8, la tercera al 48 y la quinta al 7. La primera línea en un contexto de peligro objetivo, como hemos dicho, nos encontramos en la ribera del río y nos vamos a meter que ya es peligro, pero el texto nos dice, oye, el río es peligroso, pero es que además por donde pretenden meterte hay un pozo, hay un socavón, te vas a hundir. Esto es un claro indicio de eh, limitación, como indica el complementario transicional. La virtud está en saber delimitar la justa proporción en todo momento. Y esto lo que te está indicando el pozo es que por ahí no debes entrar. La segunda línea en mutación lleva el hexagrama número 8 y descubre al consultante braceando entre las aguas y con la cabeza a flote y con ciertos compromisos previos. Por solidaridad con tus compromisos y las circunstancias en las que estás, procura no más que lo que puedes alcanzar en este momento, que es mantener la cabeza fuera del agua. El complementario de esta línea es el 8, la solidaridad. Razones por las cuales eh, abundantemente, aparte de tu propio riesgo personal, tienes vínculos de compromiso. La tercera línea sitúa al consultante en una difícil situación. Está entre la espada y la pared, que diríamos en mi contexto cultural. El texto tradicional dice que detrás hay una empinada roca y delante cardo y espina. No es posible moverse de esa situación ni para adelante ni para atrás. El complementario transicional, que es el 48, el pozo, con sus dones, que son los básicos, lo elemental para la vida, y es con lo que el consultante se debe mantener. En el ámbito de lo elemental, no hay ahí para más, no hay para comprar, para irse a un restaurante y mucho menos de 5 estrellas Michelin. Estate ahí con lo básico, sin moverte ni para adelante ni para detrás. La línea quinta, central ya del trigrama superior y dentro del contexto de peligro en el que estamos, le dice el consultante, mira, el objeto del agua, que es tu magisterio y el que debe seguir, no se acumula, no tiene pretensión de acumulación desmedida, sino que allí por donde va fluyendo, es decir, por allí por donde encuentra un deslinde que le permite a la gravedad fluir, por donde escapa del peligro. Y esto es lo que tienes que hacer, adecuarte a este fluir del agua que irá a ir saliendo por donde te va presentando la ocasión puntualmente. De manera que esto es lo que indica el complementario transicional, que es disciplinarse a ese discurrir en una situación de crisis, como haría el ejército o hace el sistema inmunológico. Disciplinarse conforme a la necesidad puntual por la que debe fluir conforme a la sabiduría natural. En este caso, el arquetipo del agua y del general sabio. Ante la emergente contrariedad, oculta tu luz entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el 33 de la retirada, retirada de lo vulgar. La montaña que en abajo y arriba Chien implican un desnivel cualitativo entre lo material, que por mucho que se acumule necesariamente se para, aunque sea tan grande como una montaña, mientras que la energía celeste es inconmensurable. El noble extrae de esta contemplación que en cuanto ve subir lo vulgar y sabe que necesariamente tiene un límite ridículo en relación a la elevación espiritual en la que debe buscar amparo,
pues se retira a ese amparo espiritual. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 13, la cuarta al 53, la quinta al 56 y la sexta al 31. La primera línea, orden de la estructura, mientras la sexta implica la cabeza, la primera obviamente es la cola. La cola, si ocupamos la cola en la retirada de un ejército, estamos todavía en contacto con el enemigo y allí el emprendimiento pues sería totalmente desventurado. Si está el ejército en retirada, tú en la cola, ¿qué haces emprendiendo? Sigue el orden estructural de tu propia comunidad, como dice el complementario transicional. Solo el noble es capaz de unir estructuradamente entre las distintas tribus que componen la comunidad en lo libre. Esto para la primera línea. La cuarta, que ya es primera del trigrama superior, y habiendo asumido el noble en los dictámenes previos, pues dice, mira que en este sentido la retirada queda para el vulgar, mientras que para ti, que sabe haberlo captado pertinentemente, es ya un primer escalón de un proceso en el que debes ir teniendo en cuenta cada elemento paulatinamente para producir en ti y en tu proyecto una evolución que finalmente termine de manera ejemplar, como indica el arquetipo transicional, que es el 53. En la línea cuarta, en la que acabamos de mencionar, que culmina con el crecimiento de un árbol en lo alto de la montaña y que es un hito que todo el entorno admira. La quinta línea sobre la anterior, pues en un contexto como en el que estamos, que es de retirada, pues aquí ya los valores a los que nos debemos han penetrado tan claramente en nosotros que producen una sabiduría natural capaz de retirarse de lo vulgar, incluso tratándolo con términos amistosos y sabiendo adecuarse al camino que tiene delante sin arrastrar los fueros anteriores, con total circunspección y adecuación a esta extranjería, el respecto de la cual debe empezar a saber circular hacia arriba. La sexta línea, ya que corresponde a la línea de la sabiduría y de la madurez en grado sumo, pues ya ahí, por medio del cortejo de lo superior, como indica el complementario transicional, el hexagrama 31, pues se tiene claro que es alegre la retirada, porque lo que se va a cortejar son ámbitos de lo superior. No hagas tu luz brillar cuando lo que asciende es la oscuridad. El siguiente arquetipo que nos toca contemplar es el 35, que es de las modalidades de progreso de los hexagramas, es el de mayor expansión en un solo día, porque representa la capacidad lumínica del Sol, que en un día, en solo una jornada, ha iluminado todo el orbe visible, fondo, y medio y lo alto. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva al 21, la tercera que lo hace al 56, la cuarta al 23 y la sexta al 16. Primera línea en el ámbito del progreso. Estamos en el principio de iniciar nuestro progreso. Primera escala. Rechazado. Bien. Recibimos rechazo en nuestra manera de progresar. El texto tradicional dice: debes perseverar en tu propia manera de ir instruyendo la manera adecuada
de desbrozar los elementos que impiden todavía la correcta manera de alimentar. Esto viene determinado por el complementario transicional, morder atravesando las dificultades para adquirir la diafanidad de la corrección nutricional. La tercera línea, que también muta, dice, ya habiendo asumido lo anterior, dice, así más tarde vas a encontrar compañía con la que acompañarte, válgame la redundancia, para tener un cierto consuelo y un cierto compartimiento de camaradería en el camino que nos queda por delante, que es el indicado por el hexagrama transicional 56, espíritu del extranjero, del caminante. Adecuarse al camino que tenemos delante sin arrastrar los fueros nostálgicos o pesarosos del pasado, y sí sabiendo respetar las condiciones y circunstancias de allí por donde pasamos, que debemos aprender con buen criterio seleccionar. La cuarta línea, primera del trigrama exterior, dice, sin embargo, no pretenda, no sientas tristeza, es decir, se detecta en el consultante que no se siente a gusto, que tiene que impostar la sonrisa, que no le surge la alegría del corazón, porque no se siente retribuido, compensado como lo habría sido en su tierra. Y el texto le dice, date cuenta de que eres extranjero donde estás. De manera que lo que tienes que hacer es fomentar tu base con generosidad, no pretender mayores estipendios. La línea sexta, la línea sexta del 35 de esta, perdón, he errado en la interpretación de la cuarta línea. Estamos en la cuarta línea, lo he confundido con el, con el extranjero, el camino que debe hacer en la tercera, que ha encontrado ayudantes para cruzar un camino. Pero en la cuarta, en virtud de estas asimilaciones, pues ya se encuentra en una posición ministerial, primera línea externa, de progreso grande. Y lo que le dice al consultante el texto tradicional es que no debe aprovecharse de esa circunstancia para acaparar como un hámster, sino el complementario transicional, que es el derrocamiento, es decir, si en una posición de progreso, tú antes que has padecido rechazo, ahora que lograste asimilar ciertos elementos, te sitúas ufanamente y aprovechándote de las circunstancias, pues vas a ir a la desintegración. El complemento activo, por así decir, de esta visión del 23 es, antes que acaparar, fomenta tu base con generosidad. Bien, dicho la rectificación, en la sexta línea de esta manera de evolucionar expansivamente, dice, y si al final es cuestión de que debas corregir o castigar, para nada en el exterior. Si acaso en principio contigo y con tu propio entorno, pero en el castigo no se debe ser excesivamente perseverante, para lo cual lo pertinente es que fijándote en el transicional, que es el espíritu de la música, que requiere afinar el oído para lograr empatizar con las condiciones reales con que va el ritmo en el exterior, y así podrás unirte y hacer marchar ejército. Cuando lo que prevalece es la oscuridad, procura entre ellas tu luz ocultar. El siguiente arquetipo lo iniciamos con el antagonismo de individualidades. Vivimos junto con otras personas o con otros, compartimos el proyecto con otras personas,
pero la esencialidad está dividida, cada uno tiende hacia un lado y falta el principio de autoridad. Respeto por la propia singularidad y por la extraña, por la próxima. Y procurar pues lo posible. No grandes proyectos, sino lo posible cuando las singularidades divergen de manera natural y merecen cada una de ellas su respeto. Dentro de este contexto, la segunda línea lleva el hexagrama 21, la tercera al 14, la 4 al 41 y la sexta al 54. La segunda línea de este hexagrama del encuentro entre tendencias diferentes. Dice, aunque no de una manera directa y formal, no en la plaza pública, no en el sitio, en el ágora, no a la luz pública, pero sí en un callejón te vas a poder encontrar con tu par congenial. ¿Y para qué? Pues para establecer un proyecto, un proceso que se ocupe de ir proveyendo los elementos con energía que vayan buscando la clarificación para poder producir una alimentación correcta del proceso del que debéis ocupar. Hexagrama complementario transicional 21, la mordedura tajante. La tercera dice, en principio no reina un espíritu de cordialidad, sino de antagonismo. Pero esto no es óbice para que finalmente, si no se olvida la propia finalidad, pues podamos paulatinamente rectificarlo en virtud de la gran posesión que pretendemos gobernar conjuntamente y que implica al mismo tiempo un gran sentido de corresponsabilidad. La cuarta línea, primera del trigrama exterior, dentro de este contexto, dice, vuelve a insistir un poco como la segunda. Sí que en medio del antagonismo general, finalmente, aunque sea de una manera tangencial, vais a volver a reconectar con la paridad para teniendo un mayor gobierno de los impulsos, de los caprichos, de los deseos y las pasiones, pues podáis o puedas eh, tener un mejor gobierno de la situación, de ti mismo y de la situación en la que pretendes intervenir y trabajar. La línea sexta, dentro de este contexto, lo que le manda al consultante es que destense el arco como sería su intención por la apariencia, por las primeras percepciones. Destensa el arco, aquello que viene hacia ti no es realmente un carro cargado de demonios, sino personas destinadas a ayudarte. El complementario transicional, que es el 54, el arquetipo de la subordinación de los deseos del corazón, que querría empujar hacia adelante por una concepción en principio errónea, pues dice, no, el noble por la eternidad del fin reconoce lo perecedero y no actúa, de manera que destensa el arco. Así guárdate de brillar en la oscuridad cuando esta la que extiende su propiedad. El siguiente arquetipo es el hexagrama de la liberación. Tenemos a Khan abajo, que es peligro, y al pie del primogénito, saltando sobre el obstáculo, lo supera. Contexto de liberación que requiere generosidad de espíritu y prontitud de dejar atrás los residuos para incorporarse a la vida, al reclamo de la vida cotidiana.
Muta la línea primera que lleva al 54, la segunda que lleva al 16, la tercera que lo hace al 32 y la cuarta que lo hace al 7. La primera línea de la liberación, contexto de liberación, pero en una fase muy inicial. Le dice al consultante, no debes en principio emprender como conforme al querer visceral de tu corazón. Complementario transicional es reconocer los impulsos del corazón, pero decirle al consultante que el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero y por tanto lo somete al deber circunstancial en el que vive. No emprender, sino mantenerte en esta posición de recuperación inicial. La segunda línea que lleva 16, en este contexto de liberación, dice, luego procura desenmascarar con profundidad aquellos elementos intromisos y que pretenden usurpar la realidad. El complementario transicional, que es 16, el entusiasmo, espíritu de la música, que requiere en principio de una finura de oído suficiente como para empatizar con el rumor, con la melodía, con el ritmo real del entorno circunstancial. Por tanto, ayuda con esta finura de oído a desenmascarar toda aquella fruslería que en principio puede querer engañar y que no debe realmente procurarlo. La línea tercera, dentro de este contexto de liberación, ya hemos visto que la primera debía mantenerse en su posición pese a las creencias viscerales, la segunda primero debe desenmascarar usando la finura perceptiva, la tercera le dice no hagas alarde si estás recién recuperado, no vayas a alardear de lo que tienes y seas como el nuevo rico que sin seguridad suficiente se mete en un terreno donde puede ser despojado o va a ser despojado. Dale duración al carácter con aquellas precariedades con las que va subsistiendo. Esto de dar duración al carácter viene determinado por el contexto del hexagrama transicional, que es el arquetipo de dar duración al carácter, el 32, aceptando las distintas vicisitudes en función de la finalidad a la que te propones llegar. La cuarta línea le dice al consultante, ya primera línea del trigrama superior, le despójate de esos lastres que te impiden andar adecuadamente y confórmate conforme a necesidad realmente objetiva, como haría, como corresponde a un estado de crisis y hace el sistema inmunológico y haría un buen general, localiza las prioridades de necesidad, mira los recursos que tienes para poder afrontarlas con sabiduría, distribúyelo como haría un buen general y disciplínate conforme a ese objetivo. No quieras tu luz hacer brillar cuando lo que espera es la oscuridad. El siguiente arquetipo es el de la reunión. Implica un contexto mayor que la propia subjetividad, que requiere del sacrificio de aquellos elementos que corresponden a esa comunidad religiosa, a ese fruto de la cosecha que han trabajado todos los labradores del pueblo. Requiere cierta capacidad de sacrificio y también cierta advertencia de que no todos los que se reúnen con una declaración verbal de principio la alberga realmente en su esencia. Ojo, de manera que este es el contexto. Muta la línea primera que lleva al 17, la tercera que lleva al 31, la cuarta al 8 y la quinta al 16. Primera línea de entrar en un contexto en el grupo espiritual, del orden que sea, el grupo.
El grupo tiene importancia y estamos en un principio de relación. Dice el texto, si no eres sincero hasta el final de tu proposición real, pues habrá en un momento determinado acuerdo y en otro momento desacuerdo. Pero si arreglas esto con un sentido de verdad total, pues lograrás conformarte con las circunstancias dadas en las que debes moverte ahora, porque el complementario transicional, que es el 17, el seguimiento de conformación, está en armonía con el tiempo dado para ti y el objeto de tu consulta. La tercera línea que lleva el hexagrama 31 dice eh, te vas a encontrar con que el núcleo con el que quisieras adherir ya está conformado, pero no hay falla con que, aunque sea de una manera tangencial, te propongas cortejarlo, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 31. Aquieta tu interior, no pretendas saberlo todo y apertúrate para ver cómo intercambian los influjos. La cuarta línea sobre el contexto anterior asumido y ya primera en lo exterior, el texto tradicional le reconoce al consultante que su verdad esencial se corresponde con el espíritu que congrega a la reunión. Por tanto, el sentido de solidaridad queda aquí reafirmado con Ventura y por el complementario transicional, que es el arquetipo de solidaridad. Y la quinta línea, sin embargo, pues todavía tiene una advertencia, pues ya en línea de gobernación, dice, debe seguir perseverantemente afinado conforme al principio de la reunión y tener en cuenta que no todo el que se te ha acercado, y estos son términos reales, lo hacen con la bondad de corazón que declaran en sus palabras. De manera que debe ser perseverante en ir afinando el oído para que al hacer marchar el ejército haya, como indica el transicional 16, una finura de oído con la que lograr empatizar y así finalmente sí con el grupo hacer marchar. De manera que no pretenda tu luz hacer brillar cuando lo que esté en ascenso sea la oscuridad. Con el siguiente eslabón nos encontramos con el arquetipo del caldero. El caldero era la vasija sacrificial donde se ofrecía lo mejor a los ancestros y a los espíritus de las divinidades. En el ámbito de nuestra cultura actual, significa la superestructura cultural que no se contenta con los elementos tal cual los ve crudos en la naturaleza, sino que los convierte en instrumentos o en condimentos adecuados por medio de la aplicación cultural de transformación de lo crudo en un buen condimento, de lo que vemos desensamblado en un buen artilugio, en un buen instrumento. Este es el espíritu de la transformación por medio de los elementos de la civilización, elevar lo crudo a esta superestructura cultural. Muta la línea primera llevando al 14, la segunda al 56, la cuarta al 18, la primera al 14, la segunda al 56, la cuarta al 18 y la sexta al 32. La primera línea, estamos en el principio de una estructura de gran elevación cultural y vamos a querer ofrendar un buen producto, vamos a querer servir una mesa con elevación de principio.
Por tanto, la primera línea nos dice raspa el fondo del caldero con los lastres de los condimentos anteriores, porque si lo que pretende es servir a una gran posesión, implica una gran responsabilidad y por tanto que no haya elementos tóxicos precedentes, de manera que a raspar. La segunda línea, ya provisto de nuevos elementos, incluso envidiables, porque realmente la capacidad potencial del consultante y su pregunta así lo propician, que suscitan envidia cuando haya metido esto en su caldero, pero todavía le queda camino al que adecuarse, como indica el complementario transicional, grama 56. No arrastres fuero, ve por el camino, adecuándote circunspectamente a las costumbres de ese fuero. La línea cuarta, que lleva al 18, dice, sin embargo, no vaya a ser precipitado, ambicioso y quieras abarcar más de lo que puede y acabes derramando el caldero sobre los comensales, sobre el príncipe que tienes invitado. Esto sería totalmente desventurado por excesos tuyos. Por tanto, el arquetipo transicional, que es el trabajo en lo echado a perder, te invita a que retrocedas a cuando has dejado que se te cuelen estas ideas y estas inquietudes y estas pretensiones impertinentes, las corrijas y vuelvas a velar que no vuelva a suceder una cosa así. La sexta línea, que lleva, sin embargo, al complementario transicional, esa grama número 32, pues si lo has asumido previamente, pues finalmente podrás llevar un rico condimento postrero a la mesa de agasajo y con ello pues procurar darle duración, que es lo que indica el complementario transicional, esa grama número 32, da duración al carácter. De manera que no te precipites a querer alumbrar cuando te halles en oscuridad. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el 57, Sun, lo suave, el viento, tiene poca capacidad transformadora. Para lograr algo necesita poner una elevada meta por la que ir laborando paulatinamente. Bueno, el ahorrador modesto para lograr algo, el aprendizaje de algo complejo. Bueno, en principio, recuerdo cuando aprendíamos el abecedario o la tabla de multiplicar y repetíamos las canciones o las antiguas tradiciones que se repetían una y otra vez para que finalmente aquello quedara asentado en la memoria y en el corazón de las personas. Dentro de este contexto, que debe tener una meta alta a la que dirigir todos los esfuerzos sin desvío, pues muta en la primera línea llevando al hexagrama número 9, la segunda al 53, la quinta al 18 y la sexta al 48. La primera línea en un contexto de delicadeza, de fragilidad, de perseverancia, pues nos encontramos al consultante muy dubitativo. Él tiene la pretensión y el sentido de responsabilidad de saber que debe ocuparse, pero no se determina por un método. Y el texto le dice, márcate un plan como si estuviera dentro del ejército. Provee un plan militar y con el complementario transicional, que es trabajar fundamentalmente en sus aspectos prismáticos sobre la finura del carácter y lo refinando para adecuarlo a las circunstancias dadas de este plan que debe trazar como militar, pues ocúpate de irlo perfilando para disciplinarte y hacer algo positivo en lugar de perderte en la inanición por la duda permanente. La segunda línea dentro de este contexto dice,
Debes incluso emplear magos, sacerdotes, es decir, para todos los medios que tengas a tu alcance, para poder escrutar dónde está el mal escondido debajo de la cama, para localizarlo, darle una definición precisa y prescribirle una forma de evolución para su sanación de manera ejemplar, como indica el complementario transicional, que es el 53, arquetipo de la evolución gradual que termina siendo ejemplar. La línea quinta, central del trigrama externo, asumido lo anterior, dice, ciertamente no hubo un buen comenzar, pero sin gran dificultad y no de manera totalmente nueva que tengas que deshacerlo todo, debes corregir las deficiencias que ahora afloran como mm, para su corrección, pero debes volver hacia atrás para ver cómo se te han colado y por qué y qué actitud has tomado tú para que se te cuelen estas deficiencias, las corrijas y velas que no vuelvan a entrarte otra vez deficiencias. El complementario, perdón, la siguiente línea en mutación, que es la sexta y que lleva al 48, en un contexto de suavidad y de penetración mental, me dice, sin embargo, no vayas a perder tus capacidades penetrando tras los influjos nimios, pierde tus capacidades y pierde el objetivo y pierde la posibilidad de establecerte positivamente donde debieras haberte parado, que es en el contexto de elemental con la exhortación de servir a la comunidad básica, como indica el complementario transicional, que es el 48, el arquetipo del esposo, el servicio exhortativo entre la comunidad que se reúne en torno a la base de vitalidad general. No pretendas tu luz exaltar cuando te halles inmerso en la oscuridad. El siguiente arquetipo es el 58, la reunión con los pares. Como siempre me encargo de decir, no se trata de la reunión de vecinos, ni de comunidad, ni siquiera de compañeros de trabajo. Se trata de la reunión con aquellos seres electos con los que puntualmente nos servimos regeneradoramente de manera recíproca. Dentro de este contexto en el que debemos evitar también el exceso de confianza, que es corrosivo. Dentro de este contexto muta la línea segunda que nos lleva al hexagrama 17, la tercera que lo hace al 43, la cuarta que nos lleva al 60 y la quinta que nos lleva al 54. La segunda línea, dentro de este contexto de ir con los pares, dice, si con verdadera serenidad te contentas por el camino al andar, eh, no vas a tener ni siquiera tentaciones de malos rollos del entorno. Permítame la manera de hablar. Y podrás conformarte con tu Tao al andar, como indica el complementario transicional, el hexagrama 17, que está en consonancia con el momento del tiempo y la consulta. Adecuarse al Tao, conformarse con las circunstancias dadas. La tercera línea dice, sin embargo, no debes abrirte por vacuidad a cualquier impulso externo que llegue y no siendo dueño de ti, eh, te, te vacíe de contenido que ya estás vacío y te llene de fruslería, de bagatela. Esto implica una amenaza que en la cumbre gobierna una debilidad que debemos desalojar sin violencia, pero sin enmascarar tus propias deficiencias. Hexagrama 43, tomar una resolución en un sentido positivo. La cuarta línea
primera del trigrama superior, le dice al consultante, no es cuestión de que vayas a sopesar por extender el tiempo de disfrute ambiguo, sino de saber delimitar un tiempo para las cosas y saber dejar atrás esas bagatelas, como indica el complementario transicional, arquetipo de que todo en el mundo tiene una medida que es la adecuada, que con exceso es lasitud y por tanto decadencia, y con escasez es carencia y por tanto genera rebeldía. La quinta línea dentro de este contexto nos habla de que tampoco es una cuestión de espetar lo primero que visceralmente nos impele el corazón, es decir, eso es la baja franqueza populachera de decir lo que te llena las vísceras, para nada, eso sería corrosivo. El noble por la eternidad del fin no emprende de ese modo, sino que sabe subordinarla a beber. Así que no pretendas tu luz hacer brillar cuando tengas que pasar entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el 61, la verdad interior. Creo que es el último eslabón de nuestro día. Pues es un hexagrama con el centro abierto. Sitúa abajo a la serenidad, representada por el trigrama Twin. Por encima de ella, el trigrama Sum, la capacidad gentil de penetrar con la razón hasta escrutar. En el hueco debemos situar aquello que hemos consultado para darle en principio interioridad en nuestro ser sin prejuicio, serenamente, y sin embargo proceder a un discernimiento en profundidad para asimilarlo como si fuera nuestro propio sistema metabólico, que así debe ser, mental y espiritualmente. Cuando lo hayamos asimilado el contexto como propio, entonces sí que emergerá una verdad de esa aceptación y de ese análisis que tenga una capacidad transformadora hacia el exterior. Dentro de este contexto, la línea segunda genera el 42, la tercera al 9, la quinta al 41 y la sexta al 60. La segunda línea en mutación nos sitúa al consultante queriendo compartir, ofrendando una copa. Dice, tengo una copa para compartir. Y con esto exhorta al a, a, a querer abarcar mayores campos, a querer a animar a cruzar el cruce de las grandes aguas por esta generosidad implícita en que tiene una copa y no solo la guarda para sí, sino que el complementario transicional es el aumento del carácter. El noble, desprendiéndose de lo vulgar, estimula el crecimiento de lo superior. Y esta es la segunda línea en mutación, que es la primera en nuestra consulta. La tercera línea, que también muta, dice, más por lo que viene y va, no te debes dejar guiar. Consultante, que llegan amigos alegres y te pones contento y cuando ellos se van, tú permaneces lloroso porque se han ido, ¿no? Aquí el centro tuyo está excéntrico. Por tanto, mira el consejo del complementario transicional, el 9, que es arquetipo fundamentalmente y muy singularmente también en este caso, de dirigir la razón hacia el propio carácter para darle sustento en sí mismo y que no dependamos siempre de los estados externos cuando nos llegan o cuando se van. Hay que arreglar esta inestabilidad interna. La quinta línea
dentro del contexto de la verdad interior y ya siendo línea de gobernación, le dice al consultable, basado en verdadera gobernabilidad, sabes ofrendar y unes con cadenas siempre que hayas sabido controlar los deseos y las pasiones, como indica el complementario transicional, por una mayor sentido de gobierno sobre ti mismo y en aquello de lo que te ocupe. Y la línea sexta es todavía una advertencia importante. Dice más, no proclames como final lo que tú mismo no podrías realizar, aunque teóricamente puedas venderlo, pero en la práctica no es realizable porque no has tenido en cuenta que todo en la naturaleza tiene una medida que le es proporcional para su funcionalidad ética, espiritual y legal. No ventas ilusiones que tienen una concesión racional susceptible de ser asimilada como posible, pero que en la realidad no es practicable. Así que ni pretendas tu luz hacer brillar cuando andes envuelto en oscuridad. Y con esto pues hemos terminado nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.